Bien, estimados estudiantes, vamos a darle continuidad a los diferentes elementos o partes que forman que conforman el tema 2 de programación lineal. Ahora vamos a tocar lo que se refiere a cuatro casos especiales que implican soluciones dentro de lo que es la programación lineal, y el primero que se nos presenta es una solución óptima degenerada. Antes de continuar, es importante destacar que no solamente es plantear un modelo y correrlo, hay que ver las características que presenta dicho modelo, si está bien formulada o no lo está. Y la visualización, la interpretación de cómo se hace cada tabla o cada gráfico nos va a dar una idea en qué tipo de caso estamos cayendo. Una solución óptima degenerada pues generalmente se presenta cuando hay redundancia de restricciones. Claro, me estoy refiriendo al método gráfico. Y cuando el análisis tabular es un poco más complejo, pero sin embargo no es tan complicado en general. La solución óptima degenerada implica que al menos una restricción del modelo planteado del simple es redundante. Cuando esto pasa, lo más probable es que esté mal formulado el modelo, ¿sí? Desde el punto de vista del planteamiento tabular, significa que al hacer el cálculo del mínimo cociente o condición de factibilidad, recuerden que cuando ustedes hicieron sus tablitas, establecieron una columna del cociente, y dependiendo del cálculo del resultado de ese cociente, ustedes determinaban cuál variable salía. Desde el punto de vista del planteamiento tabular, significa que al hacer el cálculo del mínimo cociente, recuerden eso, o condición de factibilidad, se puede romper un empate en razón de cociente mínimo en forma arbitraria. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes calculen el cociente en la parte de tabular, van a conseguir que los resultados que se presenten allí pueden ser que den empate. Cuando se presenta un empate en la columna de cociente, al menos una variable básica será cero en la siguiente interacción. Entonces se dice que la nueva solución es degenerada. Utilizando el método gráfico se puede visualizar más apropiadamente la o las restricciones redundantes. Y después vemos la parte tabular para explicar un poco mejor y que esta situación quede clara. Fíjense, muchachos, este modelo que se presenta acá, ustedes lo pueden comprobar, lo introducen al software, y se van a dar cuenta que acá hay una restricción redundante, que esta solución del área de solución factible pudo haberse establecido nada más con esta restricción, o sea que esta está de más. Cuando esta situación se presenta, se dice que el problema es degenerado. No pudimos haber obtenido esta solución sin necesidad de haber incorporado esta restricción. Vuelvo y repito, esto se presenta en estos casos por lo general cuando el problema está mal modelado, está mal planteado. Entonces se puede observar claramente en el gráfico que hay una restricción redundante, que es esta la que está aquí, ¿sí? Desde el punto de vista tabular, pongan cuidado, nosotros vemos que al calcular, sabemos propiamente que si aquí estamos, por ejemplo, estamos maximizando, quiere decir que debemos atacar el más negativo. En este caso, debería entrar x2, pero cuando calculamos el cociente, no lo voy a hacer porque ustedes ya lo saben cómo hacerlo, nos da igual valor. Entonces no sabemos cuál, cuál variable va a salir. Entonces, cuando se presentan esos casos, lo más probable no. Cuando se hagan los cálculos de la siguiente tabla, va a salir un valor cero en la variable que va a entrar. Entonces, que va a entrar. Observen la tabla número 1 en este caso, que al calcular el cociente para saber qué variable sale, nos da lo mismo, este valor que está aquí. Cuando esto ocurre, el valor de z en la tabla siguiente va a ser el mismo, y al menos una variable básica será 0. Es decir, se obtienen resultados redundantes. Y ustedes lo pueden comprobar en algún software, preferiblemente en Tor. Entonces, mucho cuidado con esto, porque cuando se presenta este cociente así, lo más probable es que para la próxima tabla se presenten soluciones redundantes, y eso pues es a causa de lo que ya había explicado anteriormente, de que hay restricciones que es como si se repitiesen desde el punto de vista de la solución.
Bueno, vamos a ver otro caso que es la solución no acotada. Es interesante la solución acotada porque como su nombre lo trata de decir, no se establece límites para determinar la solución concreta al problema. Entonces, en algunos modelos de programación lineal, los valores de las variables pueden aumentar en forma indefinida, sin violar alguna restricción, y eso significa que el espacio de soluciones es no acotado, al menos en esa dirección. Pero no nos sirve porque nosotros necesitamos tener un resultado. Y si los resultados son infinitos, pues entonces no tiene sentido el cálculo. El resultado es que el valor objetivo puede aumentar en caso de maximización o disminuir en caso de minimización en forma indefinida. En ese caso, tanto el espacio de soluciones como el valor óptimo objetivo no están acotados. Lo vamos a ver en el gráfico para que ustedes tengan idea de lo que significa eso. La no acotación apunta hacia la posibilidad de que el modelo esté mal construido, esté mal formulado también. Desde el punto de vista tabular del simple, un problema no acotado se detecta cuando en una interacción cualquiera existe una variable no básica con costo reducido negativo. Ya vamos a ver eso. Y todos los elementos de la columna de dicha variable son negativos o cero. Es decir, no se puede seleccionar un pivote para determinar la variable que debe dejar la base. Vamos a verlo concretamente. Fíjense que aquí tenemos este modelo, ustedes lo pueden correr en el software. Y cuando determinamos la área de solución factible, recuerden que estamos maximizando, el objetivo acá es buscar un punto que esté lo más alejado posible del origen. Cuando es costos, minimización de costos, te trata de buscar un punto que esté lo más alejado del origen, lo más cercano al origen. Aquí es al contrario, aquí es un problema de maximización y hay que buscar un punto que esté lo más alejado posible del origen. Pero acá hay soluciones infinitas porque cuando delimitamos esa área de solución factible, eso da al infinito, porque no está acotado. El área de solución factible es esta región desde aquí hacia arriba, hacia no sé dónde, hacia el infinito. Entonces hay infinidad de puntos que no están delimitados. Cuando se presenta ese caso, entonces estamos en presencia de una solución no acotada. Entonces se puede observar claramente en el gráfico que hay una solución infinita por estar el problema no acotado. Desde el punto de vista tabular, fíjense que acá el cociente da negativo y eso no puede ser para determinar la variable que sale. Y acá también el costo reducido que es z, que es 1,50, se le dice costo reducido porque es el que va mejorando a través de las interacciones. Entonces todos los valores de esa columna son negativos. Por eso es que aquí da negativo, entonces se nos hace imposible determinar cuál es en realidad la variable que sale. Entonces, cuando estamos en presencia de este tipo de cosas, fíjense que aquí lo normal es que nosotros seleccionemos el cociente menor positivo y aquí no podemos hacerlo. Y la columna acá, pues todos los valores de la variable pivote, la que entra, son negativos. Entonces, observen la tabla 3, que es una tabla 3, la he seleccionado de las diferentes interacciones que se presentan. Cuando llegamos a la tabla 3, que al calcular el cociente para saber qué variable sale, nos da valores negativos, es decir, no sabemos cuál sale. Además existe una variable no básica, que es esta que está aquí, con un costo reducido negativo, que es este 1.50, y todos los elementos en la columna de dicha variable son negativos o cero. Entonces queda que ustedes lo comparen, ¿de acuerdo? Entonces ya llevamos dos casos, la degeneración y el no acotamiento. Vamos con otro caso, que es la solución múltiple. Cuando un problema da solución múltiple, no está mal formulado, al contrario, a veces nos conviene porque tenemos diferentes alternativas. Hay un problema de los que nosotros resolvimos creo que en la actividad 2, que es el problema de la dieta, en combinación de raciones de carne y papa. Y a la persona que resolvió el problema, recuerdo que fue una muchacha, le dio dos combinaciones que daban igual resultado. Entonces, claro, allí se veía pues que había o combinaba una ración de carne con 4 de papas o
una ración de papa con 4 de carne. Entonces allí pues lo lógico era seleccionar la primera. Entonces lo bueno es que tenemos alternativas de solución cuando se presentan esos casos. Entonces tenemos lo siguiente, existen casos en los cuales un problema de programación lineal puede tener no solo una combinación óptima, sino dos o más. Ello ocurre generalmente cuando la función objetivo, claro, estoy hablando del método gráfico, es paralela a alguna restricción, ya lo vamos a ver. Esto es bueno en principio porque nos permite seleccionar una combinación que nos sirva no solo para propósitos de optimización. En el análisis tabular nos daremos cuenta de que el problema presenta soluciones múltiples al examinar los coeficientes de las variables no básicas en la ecuación z. Oído con eso. El coeficiente 0 de la x1 no básica indica que x1 puede hacerse básica, modificando los valores de las variables básicas sin cambiar el valor de z. Con el ejemplo de las siguientes láminas se va a comprender mejor esta situación. Entonces fíjense aquí, muchachones, acá tenemos este modelo, lo corremos, establecemos la parte gráfica y al determinar acá la solución vemos, bueno, por supuesto que el programa nos arroja un valor acá, nos arroja 0, 2.5 aproximadamente, y eso al sustituirlo nos da 10 en la función objetivo. Pero tenemos otro valor aquí que es 3 con respecto a 1, que también si lo metemos acá, nos va a dar el mismo valor de 10. Pero ¿por qué tanto este punto como este punto dan la misma solución? Porque fíjense que la función objetivo está también o cuadra perfectamente porque es paralela a una de las restricciones del problema. Cuando se presente ese caso, pues estamos en un caso de un problema con soluciones múltiples. Se puede observar claramente en el gráfico que hay soluciones múltiples. El punto 0, 2.5, el 0, 2.5 que se ve claramente aquí, y el punto 3, 1 arrojan la misma z de 10. Desde el punto de vista tabular un poquito más complejo, pero no significa que no se pueda hacer. Fíjense acá que estas son las variables básicas y aquí hay una variable no básica que es 1, que es x1 que podría aspirar a entrar. Sin embargo, muchachos, fíjense que el aporte que pueda dar, aunque aquí no va a entrar, porque aquí es una tabla ya final, no tenemos ya qué variables entrar, pero es un supuesto, no va a aportar ninguna diferencia al comportamiento de la z como resultado final. Entonces, obsérvese en esta tabla 2, tabla final, que los coeficientes de las variables no básicas, en este caso x1, s1 y s2, de básicas son las que están en su columna del renglón z. El coeficiente de la variable, en este caso de x1, indica que puede hacerse básica, modificando los valores de las variables básicas sin cambiar el valor de z. Por favor, compruébelo en Tora. Entonces, concretamente, cuando ustedes se ven este caso, que da una tabla final, pero que las variables no básicas tengan valor de 0, entonces lo más probable es que estemos en presencia de una solución múltiple desde el punto de vista tabular. O sea, el problema va a dar su tabla final normalmente, pero si observan ustedes que una variable no básica tiene un coeficiente de 0, eso significa que el problema tiene soluciones múltiples. No es que esté malo, simplemente que este problema se sirve para identificar pues si hay otra solución similar. Y es importante destacar, muchachos, que acá yo no les voy a mandar actividad, no, pero sí les voy a decir lo siguiente: el examen está pronto. Al terminar lo que de la próxima actividad, que es la actividad 5, en lo que tiene que ver con dualidad y análisis de accesibilidad, hacemos el examen. Hacemos el examen porque el tiempo está corriendo, bueno, como loco, y entonces nos vamos a atrasar. Entonces, estén pendientes, el examen va a ser en la facultad, ahí nos pondremos de acuerdo, hay que hacer un sacrificio para que todos estén de acuerdo para hacer el examen. Entonces, tenemos que hacer el examen. Con respecto a estos 4 casos que estamos viendo, yo no les voy a mandar tarea, pero sí va una pregunta segura, señores. Una pregunta segura, a lo mejor vale 2 o 3 puntos, no sé.
¿En qué va a consistir la pregunta? Bueno, les pongo un cuadrito, una tablita y ustedes me van a decir qué tipo de caso, en presencia de qué tipo de caso estamos, ya sea el gráfico o la tablita. Entonces no van a hacer ningún cálculo, ustedes simplemente van a interpretar. Y cuidado con copiarse porque yo voy a poner varios casos, entonces tengan mucho cuidado con lo que se va a manejar allí. Entonces, fijo para el primer parcial una pregunta de estos casos. Yo digo, observen la caja, la tabla, observen el gráfico e identifiquen en qué caso y desarrolle el porqué. Esa pregunta va fija, no va a haber tarea, pero va a haber una pregunta en el parcial. Vamos a ver el último caso, que es la solución no factible, que es muy común, ¿no? Cuando no hay una solución a un problema de programación lineal que satisfaga todas las restricciones dadas, entonces existe una solución no factible. Claro, estoy hablando del método gráfico, pero en el tabular nos daremos cuenta de que el problema presenta una solución no factible si al menos una variable artificial es positiva en la interacción óptima. Es importante, muchachos, porque recuerden que las variables tanto de holgura, de exceso y las artificiales son artificios matemáticos que no tienen que quedar como solución. Pero en este caso concreto, cuando estemos en un problema de solución no factible, nos daremos cuenta en la tabla final o en la tabla que estemos desarrollando, porque va a aparecer como variable básica una variable artificial y eso no puede ser. Bien, fíjense acá, mis queridos amigos, aquí está el modelo, un problema de minimización, donde tiene tres restricciones. Vamos a imaginar, esta va hacia arriba como solución, esta va hacia arriba como solución y esta va hacia este lado como solución. Vamos a decir, ¿verdad? No, esta va a este lado como solución. Entonces no hay un cruce que permita establecer claramente un área de solución factible. Y fíjense, no está, el programa no lo arroja como nosotros solemos ver en color azul. No hay una solución, o sea, un área que complazca las exigencias de esas tres restricciones. Y cuando estemos en presencia de esa situación, decimos que el problema es no factible. Desde el punto de vista tabular, pues es muy sencillo. Como solución, cuando estemos desarrollando ya la tabla final, vamos a ver que hay una variable artificial que aparece aquí como solución. Y vuelvo y repito, cuando estemos en presencia de este caso en una tabla final, decimos que la solución es factible. Entonces, obsérvese en la tabla 3 que el problema presenta una solución no factible si al menos una variable artificial es positiva en la interacción óptima. Lo pueden comprobar. Las variables artificiales son artificios matemáticos que no deben quedar en la base tabular, en esta columna. Cuando quedan, el problema tiene solución no factible. Bueno, muchachos, hasta aquí este video que nosotros estamos desarrollando. Recuerden que de acá va una pregunta segura. Yo les voy a subir unos problemitas, pues no hay que amargarse la vida con ellos, simplemente ustedes lo van a correr y ustedes van a decir, mira, ¿es de generado o no generado? De acuerdo a los 4 casos que están allí. Es relativamente sencillo, pero lo que viene sí me interesa bastante. También, por supuesto que esto es importante, pero lo que viene es importante, un poquito más importante, porque tiene que ver con dualidad e interpretación de los resultados con el análisis de accesibilidad. Bueno, muchachones, hasta luego.